Buen mediodía. Hola Diego. ¿Qué tal, Hernán Andrea? Buen mediodía para ustedes. Sí, aquí estamos. Salió el sol, está muy lindo, muy agradable, pero bueno, el vientito sur todavía se siente, más cuando las nubes tapan un poco el sol, ¿no? Nosotros seguimos haciendo balance después del censo del día de ayer y Mauricio fue nuestro representante, ¿no? Aquí a nivel local y las permanentes consultas que le hacíamos gentilmente nos respondieron siempre. Mauricio, buen mediodía. Justamente la primera consulta, ¿qué balance en caliente, podríamos decir, se puede hacer del censo? Diego, ¿cómo estás? Diego, Hernán, Andrea, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, a pesar de alguna pequeña dificultad que se pudo haber presentado, yo creo que el censo en general fue un operativo exitoso, no solo en Brinkman, pero bueno, particularmente hablando de Brinkman, creo que no hubo mayores inconvenientes. La fracción urbana, la fracción rural de Brinkman ya tenía todos los segmentos completos ya el día martes, lo que fue un gran avance. En cuanto a la parte rural, por supuesto que siempre quedan algunas personas o viviendas que no se censaron, pero de eso podemos hablar después. Y en cuanto a la fracción urbana, a cargo de la profesora Mónica Aguirre, eh, tenían la posibilidad de las fracciones en general de no cerrar todo y continuar hoy para presentando los papeles, pero se definió que no, que cerráramos todo mañana y efectivamente, todo, perdón, en la jornada del miércoles y efectivamente se cerró toda la jornada del miércoles. Hubo jefes de radio que terminaron cerca de las 10 de la noche, lo cual, bueno, también eh, habla de un sacrificio que han hecho todas las personas que participaron. Pero ¿qué quiero decir? Que Brinkman cerró sus números ya el día miércoles. Después viene toda la etapa de supervisión, que es lo que está sucediendo en el día de hoy, en los días que hacia adelante. Pero bueno, en ese sentido se pudo hacer todo. En la misma jornada se terminó la parte operativa del censo, propiamente dicho, del día miércoles, el mismo miércoles, mientras que en otras localidades, todavía eso se terminó recién esta mañana. Eso nos permitió tener un balance general rápido anoche, terminamos bastante tarde, eh, teniendo ese balance, implementar algo que después, bueno, la Nación y la provincia también implementaron y anunciaron en el día de hoy, y que nosotros lo anunciamos anoche, que fue que aquellas personas que por alguna razón no pudieron realizar el censo, por la razón que fuera, porque el censista no pasó, porque pasó y no estaban, porque estaban y no atendieron, bueno, puedan anotarse en los números que se dieron a conocer y en toda la jornada de hoy se los va a visitar. De hecho, ya durante toda la mañana se ha visitado gente que ayer no pudo ser censada. Entonces, esta es la información más importante. Todavía el censo, digamos que está abierto, permitido para aquellas personas que no se sintieron censadas. La persona que no fue censada, es decir, que no fue, reitero, que no fue visitada o que habiendo sido visitada no había nadie en la casa, que hubo muchos casos también, pueden hacerlo hoy, pueden comunicarse a los teléfonos que se publicaron, dando como dato la dirección, es decir, el nombre de la calle y el número, ¿sí? Y si además esa persona había realizado el censo digital previamente, nos pasa también el código, una foto del código y cuántas personas habitan en la casa. Entonces ya con eso es más fácil. Si no tenía hecho el censo digital, puede ser visitada, pero además esta mañana nos enteramos de que a nivel nacional se rehabilitó la posibilidad de realizar el censo digital. Entonces, le pedimos a todas las personas que puedan hacerlo y después directamente pasan el código. Esta es la información más importante a esta hora del mediodía, Hernán Andrea, de que se habilita nuevamente el censo digital para aquellas personas que no lo han hecho, que no lo han realizado, no ha pasado el censista, pueden hacerlo de manera digital. Los está escuchando Mauricio, si tienen alguna consulta. Bueno, lo vamos a consultar a Mauricio, agradecerle también por la atención. Y la primera pregunta que me surge es si, bueno, los números que se dieron o que hasta el momento se vienen dando, no sé si serán definitivos, para mí son parciales porque si hubo gente sin Claro. censar, pero Mauricio, concretamente, ¿te sorprende este número que dio el censo aquí en Brinkman hasta el momento? ¿O ¿esperaban más o era lo que esperaban? No, mira, Hernán,
No, en general no nos sorprende. Había un número dando vueltas por allí que era el de los 13.000 vacunados con primera dosis. Ese era un número que estaba allí, pero no todo giraba alrededor de ese número. Era una referencia. Ahora, no es lo mismo gente vacunada que gente viviendo en un lugar. De todos modos, destaco lo que decías al principio de vos, Hernán. Son números provisorios, pero con estos números provisorios, que nos darían más o menos, reitero, números provisorios con un montón de gente que está avisando que no fue censada y por lo tanto que va a seguir sumando este número. Y comparado este número con el del censo del 2010, Brinkman estaría creciendo por encima del 12% y algún decimal más. Con lo cual, teniendo en cuenta que de censo a censo la media es 10%, por lo general, vos tenés 10.000 habitantes en un censo, en el otro se supone que de acuerdo a la media vas a tener 11.000, ¿sí? Porque creces un 10% en 10 años. Bueno, Brinkman estaría por encima de ese promedio, estaríamos creciendo 12 y pico por ciento. Pero independientemente de esto, yo hoy lo decía en un medio también, no nos dejemos encandilar por el número, por la cifra. Seamos 9.000, 12.000, 15.000 o 20.000. Es importante la cantidad, pero lo más importante es la calidad de los números. Es decir, qué nos dicen los números o qué hay detrás de los números, en el sentido de que, bueno, somos, supongamos, 10.000 habitantes, para poner un número redondo y un número arbitrario. De esos 10.000 habitantes, ¿cuánta gente estudia? ¿Cuánta gente trabaja? O sea, ¿qué porcentaje estudia? ¿Qué porcentaje trabaja? ¿Qué porcentaje tiene alguna discapacidad? ¿Esa discapacidad luego está atendida o no? ¿Cuánta gente dispone de servicios cloacales, de agua potable? ¿Cuánta gente tiene un techo, un piso, unas paredes en condiciones, baños instalados? Creo que eso es lo importante. ¿Por qué? Si somos 10.000 o 20.000 habitantes y vivimos mal, no importa cuántos seamos. Lo importante es que los que seamos 10.000 o 20.000 o 15.000 o 12.000 o lo que termine dando el censo en sus números definitivos, tengamos cada vez más una mejor calidad de vida. Creo que a eso vamos. Entonces, por eso la importancia del censo, por eso insistíamos tanto con la participación de la gente en el censo, porque a partir de hoy, con los números definitivos nos van a decir, bueno, una X cantidad de personas, por ejemplo, no tiene servicio de cloacas. Y bueno, sabremos los brinkmanenses que tenemos que trabajar todos juntos, municipio, cooperativa, empresas, mutuales, para darle a la ciudadanía mejores servicios de cloacas. Tenemos un servicio de salud X, bueno, mejoremos ese servicio de salud. Tenemos gente que no está escolarizada, o tanta gente no está escolarizada, bueno, vamos a buscar a esas personas para que se incluyan en el sistema educativo. Tenemos tanta cantidad de gente que no trabaja, bueno, vamos a trabajar todos juntos para que la gente tenga mayores oportunidades laborales. Es decir, me parece que lo importante de los números que arroja el censo es lo que está debajo, dentro de los números. Si somos 10.000, bien, perfecto, somos 10.000. Ahora, ¿cómo vivimos esos 10.000 habitantes? Creo que esa es la importancia del censo. Sí, si vivimos exacto. De tal manera, vamos a trabajar para vivir mejor. Sí. Generalmente es una mirada cuantitativa que se hace del censo, claro. Pero yo creo que es cierto lo que decís vos, por eso te lo pregunto, porque de allí se desprende después todas las estadísticas que van a llevar a políticas públicas, que va a llevar a lo cualitativo que estás explicando vos. Entonces es lo importante por allí, ¿no? Sí, el censo nos va a dar una foto. Yo hoy te podría decir, como habitante de Brinkman, llevo 41 años en esta ciudad, casi 42. Joven. Y vos, bueno, no tanto. Y vos ibas por la calle y conocías a todo el mundo. Y hoy eso no pasa. Es decir, claro. Hay gente nueva en Brinkman, hay gente nueva porque nació, gente nueva porque llegó. Yo creo que somos bastante más de los que éramos. Ahora, bueno, independientemente de cuántos seamos, lo importante es cómo estamos y cómo vivimos. Exacto. Mauricio, en cuanto a tiempos o cómo se continúa con todo esto, porque bueno, el censo ya pasó, nos extendemos un par de días a lo mejor para poder terminar con todas las personas que no se pudieron censar por X motivo. ¿Cómo continúa esto después? ¿Se elevan los resultados? ¿Vuelven? ¿Cómo es todo esto? Bueno, la digitalización que tuvo este censo 2020, ronda 2020 que se hizo en el 22, permitió
tener muchos datos ya cargados. Se van a seguir cargando datos, pero mientras tanto se va a comenzar luego con la evaluación del papel, ¿sí? Porque recuerden que se hicieron todas planillas papel y paralelamente la planilla, llamémosle, en la aplicación o digital. Todo lo que fue entrando por lo digital ya se fue cargando y son los números provisorios que tenemos hoy. Ahora, cada fracción tiene 4 días para realizar la supervisión, que se llama, ¿qué es esto? Che, en tal lado no se completó el segmento. Hay otra cuestión importante. Cuando se habla de supervisión, tiene que ver con los segmentos que no se pudieron cubrir, por la razón que fuera, porque no estaban en el mapa, porque el censista finalmente se enfermó, porque, no sé, esa parte estaba inundada y no se pudo llegar, X. Bueno, más allá de eso, que no se dio en Brinkman, porque aquí se pudo censar absolutamente todos los segmentos, sí hubo dentro de cada segmento viviendas que no fueron censadas. Entonces se tomó la decisión en forma conjunta, fracción y municipio, de decir, vamos a buscar esas personas para censarlas porque son habitantes de Brinkman. ¿Y cómo lo hicimos? A través de la demanda de la gente, comunicándolo a los teléfonos. Bien, para ese trabajo hay 4 días. Hoy ya se comenzó. Vamos a realizar una evaluación de cómo fue sucediendo todo esto y cómo fue progresando para ver si mañana se continúa, esperemos poder terminarlo, y si no, bueno, ya nos sentaremos a evaluar qué pasa si finalmente no se termina. Mientras tanto, todo lo que es papelería, ayer, como les decía, hubo jefes de radio que terminaron muy tarde por distintas razones, pero ahí estuvieron firmes. A las 10 de la noche se terminó de llevar la última caja con planillas. Todas esas cajas de los 15 radios de Brinkman, el correo pasa a buscarlas entre hoy y mañana y se llevan a la sede central para luego ser escaneadas y ahí se empieza a evaluar. Los datos provisorios van a estar en los próximos días. Teníamos la esperanza de que por ahí el número general de la Argentina pudiera ser conocido en la noche de ayer, pero bueno, no fue porque quedó mucha gente sin censarse. Es decir, que cuando se termine esta supervisión vamos a tener el número general de cuántos habitantes somos en la Argentina, en general también en Córdoba y en nuestra localidad. Pero después, bueno, todo el análisis de la información va a tener una etapa ya por julio del 2022, con información ya más certera, y luego viene toda la evaluación cualitativa de la que hablábamos recién, que eso es teniendo en cuenta el escaneo que se haga sobre las planillas, ir después pregunta sobre pregunta para ir cruzando los datos, ¿no? Sí, hay que destacar el trabajo de los censistas, más allá que algunas personas por ahí se enojaron porque decían que bueno, no pasaron o que estuvieron esperando todo el día, o algunos porque no le pegaron el sticker, pero el trabajo de los censistas en la jornada de ayer, en un día como estaba, justamente desapacible, pensando que no solamente era llenar la planilla, sino que después tenían que ir al circuito o donde estaba la base para descargar todos los datos, y es más, me parece, y corregime si no es así, el censista que no geolocalizó en la aplicación cuando pasaba a la vivienda tenía que hacerlo después también. Claro, fue haciendo, sí, ese trámite lo debió cumplir, así que no, el trabajo de los censistas fue realmente muy grande, bravo, fue en un día que hacía mucho frío, como vos decís, después se puso lindo, pero hubo gente caminando las calles desde las 8 de la mañana hasta las 6 o 7 de la tarde, y gente que terminó rápido porque sus vecinos o donde le tocó habían hecho todo el censo digital, pero que después se sumó a otro segmento. Hubo censistas que se encontraron con viviendas que, bueno, por ahí se esperaban 4, 5, 6 personas y había 10 o 12. Entonces, bueno, eso también les llevaba mucho tiempo tomar todos esos datos. El trabajo de los censistas, de los jefes de radio, del personal que estuvo acompañando la jefatura de fracción fue realmente encomiable. Y vos me decís, hubo gente que se quejó de que el censista no pasó. Puede haber sido, yo no digo, siempre hay fallas y hay personas que no hacen del todo bien su trabajo. Del mismo modo que hubo gente que se quejaba de que no pasaban temprano y lo estaban esperando, pero sí, también hubo gente que a la mañana se fue o estaba durmiendo temprano y cuando pasó el censista a las 9 de la mañana no lo atendió y ese censista tuvo que volver. Creo que el operativo del censo es una cuestión que no depende solo de los censistas o de las personas que estaban trabajando, sino también del compromiso de toda la gente. Sí. Y en general, creo que hubo ese compromiso. Los casos que estamos marcando son casos minoritarios y puntuales, ¿no?
Sí, sí. Inclusive, Mauricio, hubo censistas, o sea, cómo se han tomado también su trabajo, que hubo censistas que el día anterior ya recorrieron la zona que les tocaba para tener más o menos una idea de por dónde tenían que ir e ir haciendo algún conteo, o sea, que ya hicieron un trabajo previo. Claro, no, es que Andrea, eso lo tenían que hacer. Era obligación del censista pasar sábado o domingo, los sábados o domingos anteriores, por los lugares donde tenía que pasar, haciendo el reconocimiento del terreno y haciendo el relevamiento cartográfico, porque suponete que le tocaba en X cuadra y ahí le decía que había 10 casas, vamos a suponer. Pero resulta que esas 10 casas, cuando va el censista, hay 9, porque hay una que está demolida. Bueno, tiene que anotarlo. O lo que sucedió en muchos casos, esas 10 casas, o en 2 de esas 10 casas, había detrás en el patio 2 o 3 departamentos más, o sea, Sí. más viviendas. Bueno, tenía que anotarlo. Ese trabajo lo hicieron los censistas porque era su obligación. Por eso no fueron solo los censistas no cobraron solo por las horas del miércoles, hubo todo un trabajo previo importante. Claro. Pero además hubo censistas que se tomaron el trabajo de ir casa por casa y explicarle a la gente cómo tenían que hacer el censo digital y cómo debían hacerlo. Entonces, el miércoles ya tenían el 90% del trabajo hecho y por eso algunos censistas terminaron rápido, porque iban a la casa, tenían el código, lo cargaban, verificaban que todo estuviera bien y seguían. Tuvimos una censista que a las 10:30 de la mañana había terminado su trabajo, porque había hecho todo un trabajo previo, esto no fue casualidad, ¿sí? Y esa misma censista, que a las 10:30 terminó, después se sumó a otros segmentos a ayudarle a otros censistas que por alguna razón venían demorados. Así que en eso nosotros tenemos que estar plenamente agradecidos por el trabajo, como estamos agradecidos con el recibimiento que la gente en general le dio a los censistas, los acompañó, les permitió pasar al baño si hacía falta, si querían tomar algo. Realmente fue muy buena la atención que recibieron los censistas. Sí, sí, es cierto, y afortunadamente en estos lugares todavía se practica, digamos, esa solidaridad y esa amabilidad. No hablemos de ciudades grandes, sino de estos lugares, afortunadamente. Bueno, lo cierto es que está la posibilidad todavía de completarlo para aquellas personas que no fueron censadas o no estaban cuando pasó el censista, tienen la oportunidad. Como decían ustedes, se extendió también a través del INDEC esta posibilidad, así que, bueno, que aprovechen ahora, ¿no? Sí, sí, que se comuniquen a los teléfonos que pasamos, entonces nosotros vamos haciendo como una base de reclamos o de pedidos y se los atiende tanto en zona urbana como en zona rural, porque hay algunos casos puntuales también de zona rural, incluso nos están escribiendo o notificando desde zona rural lugares en los que no estaban dentro de los radios que tenía Brinkmann. Brinkmann tenía 2 radios rurales hacia el este y hacia el oeste, pero también con su limitación. El del oeste llegaba a cierta cantidad de kilómetros y luego le correspondía a un jefe de radio que no era de Brinkmann, y lo mismo en el este. Entonces a veces hay gente que nos reclama y bueno, no corresponde que un censista de Brinkmann vaya, pero se van a atender todos los casos en los que por alguna razón no se hizo el censo. Te pregunto por curiosidad, ¿Cotagaita estaba dentro del ejido de Brinkmann, del radio de Brinkmann? Cotagaita, como algunas otras zonas que nosotros en nuestro sentido común consideramos urbanas, ejemplo, el nuevo barrio Centro Social, el nuevo barrio, una parte del nuevo barrio Spirandelli, eran zonas que se les llama mixtas, es decir, estaban bajo la órbita de un jefe de radio rural, de una fracción rural, claro, pero por estar pegaditas al pueblo, y en el caso de Cotagaita, por considerarse una isla urbana de Brinkmann, se suman a la parte urbana. Se les llama zona mixta, pero están bajo la órbita de una fracción rural. Está bien. Pero está Cotagaita bien. Fue censado por censistas de Brinkmann. Claro, a veces también el parámetro que se tomó, por ejemplo, ya hablamos recién, y ya te dejo, del crecimiento vegetativo, ¿no?, de las poblaciones. Tal vez el parámetro que se tomó para el censo, que era en el 2020, en 2 años cambió. Y ya esa parte, por ejemplo, ese margen se corrió y ya dejó de ser rural para convertirse en urbano. Claro, nosotros, bueno, puntualmente, el barrio Centro Social es un barrio que se incorporó al área urbana como barrio mediante ordenanza hace muy poquito. Se consideró siempre toda esa zona del ferrocarril hacia el oeste como zona rural. Bueno, ahí ya viven un montón de personas, sí, están dentro del radio urbano aprobado por la legislatura de la provincia para Brinkmann, pero bueno, el INDEC cuando hizo Brinkmann hizo una mancha urbana
limitada a lo que habitualmente conocemos como el honguito tradicional que somos en Brinkmann, el honguito que crece en el oeste y termina en el este, ¿sí? Cuando uno mira un mapa. Bueno, eso cambió, el radio urbano de Brinkmann es distinto y el INDEC lo tuvo en cuenta y por eso creó las zonas mixtas allí alrededor o pegadas a la ciudad, que se van a terminar considerando urbanas, ¿no? Bien, bien. Perfecto. Bien, te agradecemos, Mauricio, lo dejamos a Diego allí para el cierre de este móvil y cualquier novedad nos comunicás, ¿eh? Gracias, Mauricio. Bueno, no, gracias a ustedes y gracias por la difusión permanente, porque en esto también fueron fundamentales los medios para llevar la información, las noticias y las novedades de esto. Bien. Bien. Diego, te quedas para el cierre allí, ¿eh? Del móvil. Diego me dice que se quede para el Muy cierre. bien. Ah, nos íbamos a tomar algo contigo, pero bueno, si se queda, Bueno. se lo perdió. No, lo queremos Acá estoy, saludar, acá por lo estoy. menos. Lo queremos Gracias, saludar a Mauricio, Diego. por... Bien, bien, gracias. Gracias, Mauricio, por atendernos a cada consulta nuestra y bueno, más o menos algunas de las dudas que teníamos del censo ya han sido evacuadas. Bueno, tenés los chicos que te Perfecto. rodean ahí, salieron de la escuela, ya quieren otra vez fama en la cámara los chicos, ¿no? Ah, pasan por acá los chicos, sí, ya son amigos. Gracias, Diego. Perfecto. Gracias, Nos encontramos Diego. mañana, ¿eh? Mira, ahí nos vamos con la imagen de ellos. Ahí está, Saluden. mirá. Ahí está. Adiós. Vayan a casa, Avisen chicos. a papi que ya van a Todos casa. saludan. A comer, vamos. Chao, mami. Yo soy Emiliano. Hola, mamá. Perdón. Bueno, gracias, Diego. Nos vemos. Pueden seguir. Chau, chau. Chao, Diego, Bueno, hasta ahí luego. está. Bueno, para cerrar entonces con este móvil, vamos a dar los números que dijo recién Mauricio. A ver.